Dios los bendiga mucho. Vamos el día de hoy a estudiar un tema muy interesante, dando continuación a lo que hablamos sobre el amor de Dios y que genera mucha controversia y que además Dios lo aclara mucho. Y ha sido muy mal interpretado y bueno, hay muchas posiciones al respecto. Vamos a buscar resolver la pregunta, ¿es posible perder la salvación? ¿Es posible o no es posible? Y en eso hay muchas opiniones, muchos grupos que dicen cuestiones diferentes, pero vamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a explicar esta verdad. Padre, en medio de tanta confusión, te pedimos tu espíritu para que vengas y aclares con tu palabra lo que tú dices al respecto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, enséñanos a poder responder esta pregunta y que en la mente de cada uno de nosotros quede clara. Por tu palabra, por tu amor, te lo pedimos. Amén. Bueno, quisiera empezar explicando que las promesas de Dios son fuertes y han sido usadas en ocasiones, cuando no se entienden con claridad, para crear confusión teológica. Vamos a ver un ejemplo de una de ellas en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es un ejemplo de pasajes que se utiliza para decir la salvación no se puede perder. Porque tú oíste el evangelio, porque creíste y como consecuencia Dios te selló. Y ese sello es muy fuerte, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te da testimonio y te da una promesa. Y el sello siempre va a estar contigo. Y ahí lo dice el pasaje, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que Dios quiere que tú camines con su enorme gloria y con todo su amor. Y si Dios te selló, ¿quién va a poder romper el sello? Si Dios te va a dar una herencia, ¿qué abogado se va a enfrentar en un tribunal ante Dios para quitártela? Y además dice que el amor de Dios es continuo, porque ese amor va a estar contigo hasta la redención. Entonces, como nadie es más fuerte que Dios y como Dios te puede llevar hasta el cielo, con la compañía de Dios, que es la más grande que podemos tener, ¿quién podrá vencerte y quién podrá quitar esa salvación? Por lo tanto, la salvación no se puede perder. Y así como esta promesa, hay otras que se utilizan con una argumentación similar a la que acabo de exponer. Y hablando de una manera introductoria sobre las ocasiones en las que los hombres hemos considerado que algo es imperdible, que no se puede perder. Una anécdota, digamos, o algo histórico que todos recordamos de la escuela cuando estuvimos caminando por la historia universal, es la monarquía en Francia. Y ellos pensaban, los reyes, la nobleza, que era imperdible, que era imposible que tú quitaras al rey, que llevaba muchos siglos gobernando esa monarquía. Y tenían una manera de presentarlo: el rey gobierna por voluntad de Dios. Dios lo puso. Y hasta había un rito en la coronación. Y desobedecer al rey, no es solamente traición política, sino es un pecado, porque el rey gobierna por la voluntad de Dios. Y había una fuerte tradición histórica. La monarquía lleva siglos de pie, ha sobrevivido a todo tipo de crisis y por lo tanto era percibida como algo que siempre había estado ahí y que iba a seguir estando. Y se generó una justificación ante una realidad que es, pues el sistema puede parecer injusto, sin embargo, es indestructible. Y la mentalidad de esa monarquía francesa se extendió en otras monarquías en Europa. El idioma de élite en Europa, o el ejemplo, era el antiguo régimen monárquico francés. Por ejemplo, en Prusia, que hoy es Alemania, Federico II el Grande hizo un palacio que usó una palabra francesa, sans souci, que quiere decir sin preocupaciones. Y era como un palacio de recreo, que representaba
la idea que tenía la monarquía de una vida de descanso, tranquila, por encima de las preocupaciones del pueblo. Así era. Pero sabemos que la historia dice que esa sobreconfianza no sirvió y que hubo una distancia entre los reyes y el pueblo y que hubo una desigualdad extrema, que los nobles no pagaban impuestos, que los pobres tenían todo el peso de los impuestos, que la crisis fue ignorada por la soberbia y que los banquetes que hacían en el Palacio de Versalles, cuando el pueblo tenía mucha hambre, tentó en sobremanera a la nación y hacían obras lujosas sin freno para los nobles y los demás vivían en casas que estaban terribles. Finalmente vino la toma de la Bastilla, la rebelión fue abierta, se abolieron los privilegios, se hizo un juicio al rey y Luis XVI terminó siendo ejecutado. Y lo que parecía inamovible, en meses se cayó. Se quedaron ciegos por presunción, por pensar en una promesa descuidadamente sin asumir sus responsabilidades. Y fueron puestos esa monarquía como ejemplo a otros países. Esto pasó en un sentido humano. Ahora vamos a ver la parte teológica. ¿Es posible perder la salvación o no? Y para ello quisiera iniciar mostrando la voz de Dios, que es lo más importante. Y como es un tema muy importante, Dios mismo lo dijo. Y vamos a ver que lo dijo el Padre, lo dijo Cristo, el Hijo y lo dijo el Espíritu Santo. Los tres hablaron si es posible o no perder la salvación. Y vamos a iniciar con la voz del Padre. Éxodo 32, versos 31 al 33 dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Qué intercesión tan profunda. Qué manera de orar por un pueblo caído de Moisés, un gran líder. El mismo Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Pues ahí estaba Moisés, viendo que toda la nación había caído, se había desviado grandemente, habían ido a tras ídolos muertos que no servían de nada, cuando habían estado viendo de sus propios ojos tantas glorias de Dios, milagros, el mar abierto, las plagas, tantas misericordias de Dios que tuvo para ellos. Y después van y se vuelven a ídolos que no tenían ni poder ni habían hecho nada por ellos. Y entonces él intercede ante Dios y le dice: te ruego que los perdones. Y como que pone a Dios contra las cuerdas, porque le dice: y si no, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro. Porque la Biblia dice que Dios escribe los nombres de los afortunados que están con una promesa al cielo en un libro. Un libro en el cual puede estar tu nombre, como un acta de nacimiento en el cielo, como un decir: esta es tu ciudadanía, tú eres mi hijo, tú aquí perteneces. Y está escrito tu nombre, si tienes esa fortuna de haber encontrado la salvación. Entonces Moisés le dice a Dios: perdónalos aunque me quites mi salvación. Y Dios le responde, el Padre: no, espera, Moisés, no se trata de que tú pongas tu salvación por la de ellos. Al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Que raer quiere decir arrancar. Estaba escrito y lo voy a sacar de mi libro. Su nombre ya no va a estar ahí. Entonces el Padre está diciendo que una persona puede tener esa promesa y luego perderla. Vamos a ver ahora lo que el Hijo habló al respecto, Cristo. Apocalipsis 3:5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aquí está Cristo diciendo: yo quiero que venzas la oposición, que venzas el pecado, que tengas una vida que no sea una vida derrotada, de víctima, sino que tengas una vida de triunfo, y te quiero vestir con vestiduras blancas. Fíjate qué amor el de Cristo, que Él dice que Él va a preparar morada para nosotros en el cielo, y no solamente te dice que va a preparar morada, sino hasta la ropa.
Ya tiene un lugar para que tú vivas allá. Y también tiene una ropa con la que vas a vestir. Ropa blanca. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Vencer. Y si vences, vas a ser vestido con vestiduras blancas y no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Pero también, por ende, podemos concluir, si no vences, no vas a ser vestido con ropas blancas y va a borrar tu nombre del libro de la vida. Y no te va a confesar delante del Padre ni delante de sus ángeles si no vences. Pero si vences, tu nombre se va a quedar ahí. Eso habló el Hijo. Ahora vamos a ver qué dijo el Espíritu. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, que estamos en esos postreros tiempos ahora, algunos apostatarán de la fe, o sea, que estaban caminando en la fe y se apartan. Apostatar quiere decir apartarse. Tenían la fe, pero se apartan, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí lo que está diciendo el Espíritu es, va a haber apostasía, va a haber personas que caminaban en la fe y se apartaron. Y si se apartaron a oír al diablo, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que no vienen del Padre, que no vienen del Espíritu, que no vienen de Cristo, sino que vienen del mismo diablo y sus legiones, te pregunto yo, ¿son salvos? Si su maestro es el diablo, ¿son salvos? Si negaron al autor de la vida y aquel que presenta la doctrina correcta para nosotros, ¿tiene salvación? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen en la Biblia que la salvación se pierde. Vamos a ver ejemplos, si es que es cierto que se pierde, para seguirlo entendiendo. Inicio con los colaboradores de Pablo, en particular uno que es Demas. Segunda de Timoteo 4, versos 9 a 10 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Te da la idea de que Crescente y que Tito fueron a servir, pero otro dejó el ministerio, dejó a Pablo y te dice por qué. Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas caminaba con Pablo, caminaba con Dios. Cuando tú lees la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, Demas manda saludos y se presenta como un colaborador. Y cuando lees la carta de Filemón, de Pablo a Filemón, también Demas era un colaborador de Pablo. Y te pregunto yo, ¿el apóstol Pablo no sabía escoger a colaboradores? ¿Tenía inconversos que caminaban con él y que guiaban la iglesia? Pues obviamente no. Tenía cristianos de verdad, pero ese cristiano de verdad cayó y desamparó al apóstol y dijo, me ha desamparado amando este mundo. Aquí te presentan a una persona diferente, a una persona que ya había dejado el evangelio, había dejado la verdad y se había ido al mundo. De hecho, Pablo estaba tan consciente de ese riesgo que él mismo sabía que se podía perder. 1 Corintios 9, versos 26 al 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo estaba diciendo, yo corro con un propósito, yo corro a la meta que Dios me pone, yo corro para ganar, yo peleo y no cobardemente, y si tengo que ser abnegado y tengo que padecer, me esfuerzo y sirvo, aun cuando el cuerpo no quiera. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Pablo fue heraldo para muchos, fue un evangelista de muchos lugares, levantó iglesias en muchos lugares, pero si no me cuido, si no corro de una manera correcta, si no peleo con dignidad, si ando todo ligero y superficial y ando así, voy a ser eliminado. ¿Y qué le dirán? No, Pablo, por favor. No, no es así. Una vez salvo, siempre salvo, Pablo. Ahí está la doctrina calvinista, ¿no? No, ya que tienes tú la gracia irresistible, no puedes ser eliminado. Pues eso no decía el apóstol. Él decía que si no se cuidaba,
podía ser eliminado. Un grupo de la iglesia de Gálatas que se volvió al legalismo y se desligó de Cristo también perdió la salvación, y él se lo dijo para poderlo restaurar. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La gracia es el favor de Dios, y ellos se desligaron de Cristo. Cristo es nuestra justificación. Ellos dejaron a Cristo para irse a la ley. Ya no confiaban en Cristo, ahora confiaban en que si se circuncidaron, que si guardaban la Pascua o no guardaban la Pascua, requisitos de hombre. Ya no era andar con el Salvador en fe, era andar en un legalismo. Hoy te dirían: es el evangelio de la condenación. Todo lo que necesitas es creer y ya no necesitas nada más. Una vez salvo, siempre salvo. Nada de que una vez salvo, siempre salvo. Pablo decía: tú te desligaste de Cristo, te fuiste a justificar con la ley, que la ley te justifique. Pero ya vimos que Cristo mismo dice: yo no lo voy a confesar delante de mi Padre. Y si cuando sea el día del juicio y cuando sea la introducción al Padre, Él no te confiesa, ¿quién te va a meter al cielo? Si hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no es la ley. De la gracia habéis caído. ¿Para qué Pablo le decía eso a los de Gálatas? Para que se regresaran a la gracia, se regresaran a Cristo y se restauraran. Porque si no estás tomado de la gracia de Cristo, estás caído. Por lo tanto, había que hablar la verdad. Y bueno, el caso más claro en la Biblia es el de Judas, un apóstol. Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo, hablando a sus apóstoles: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces lo que se está diciendo es que va a haber un trono de gloria para Cristo y que va a haber 12 tronos también en una iglesia eterna que va a estar ahí, que van a estar ayudando a Cristo o juzgando a las 12 tribus de Israel, los apóstoles. Y eso se lo dijo Cristo a sus 12 apóstoles que estaban en ese momento, y entre ellos sabemos que estaba Judas. Qué responsabilidad que Dios te diga que te va a sentar en un trono y que vas a juzgar a otros. Y uno de esas tribus era para que Judas la juzgara. Y te pregunto yo, ¿Jesús iba a poner un impío a juzgar? ¿Jesús iba a poner un impío en un trono a una persona que no se había salvado? Obviamente no. Obviamente Judas tenía la salvación. Tenía cualidades distintivas, era pariente de Jesús. Iscariote de Isqueriot, que era un lugar de Judá donde era Jesús también. Jesús predicaba. Jesús sanaba enfermos. Judas también predicaba y sanaba enfermos y echaba demonios, al igual que todos sus apóstoles. Y era el único de los 12 apóstoles que tenía un cargo, porque él administraba la pequeña iglesia de Jesús y él llevaba las cuentas y él llevaba la bolsa. Era una persona que tenía un cargo administrativo, pero sabemos que no guardó su dignidad, que entregó a Jesucristo con un beso y que cuando lo entregó, Jesús, todo en su enorme amor, le dijo: hey Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como diciendo, tanto llegó la hipocresía que llegas y me besas. ¿Por qué le dijo eso? Porque lo estaba tratando de enderezar y regresar al camino. ¿Pero qué hizo? Vino el peso de la conciencia y devolvió a los religiosos las 30 piezas de plata que le habían dado por el maestro. No se fue a pedir perdón a la iglesia porque estaba todo arrogante y fue y se ahorcó, se suicidó. Desesperado por una culpa egoísta. ¿Dónde empezó su desliz? Juan 12, versos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaba en ella. Entonces Judas tenía un pecado guardado, la avaricia, y cuando tenía la bolsa, pues le daban a Judas todas las ofrendas y se quedaba una parte, se sustraía de la bolsa, se lo quedaba a él y ya. Robaba, pero fingía y no se arrepintió de ese pecado, tenía una vida doble. No, pero pues una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué importa que tengas el pecado?
No, si la luz del camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, no importa que esté robando, no importa. Pero la Biblia dice que él que guardó ese pecado y lo escondió con hipocresía, no caminó para bien, sino caminó para mal y terminó ahorcándose. Y luego cambiaron a Judas por otro, que fue más digno y que caminó con Jesús hasta el final y que dio su vida por él, históricamente. Entonces, hubo personas que tenían la salvación y que la perdieron. ¿Y por qué razones se puede perder la salvación? Si es que se puede perder, como ya lo estamos viendo. Pues bueno, acabamos de ver con el ejemplo de Judas que se puede perder por guardar pecados y en vez de arreglarlos, ponerle hipocresía. Y cuando una persona ya a sus pecados le pone hipocresía y todo anda fingiendo, pues no hay manera de ayudarlo. Si todo es fingir. Dios quiere hijos, no actores de teatro. Quiere hijos. Cuando pecas contra Dios, porque el Padre dijo, el que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Cuando dejas el camino de la cruz para irte al mundo, como Demas, que dejó a Pablo, amando a este mundo. Pablo estaba en aflicciones, Pablo estaba en la cárcel, no era muy agradable seguir a Pablo. Me voy al mundo, hay Pablo que se quede. Por desviarse a doctrinas falsas, porque leímos el pasaje que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunas apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se van a apartar de la fe y una de esas falsas doctrinas es, no se puede perder la salvación. Por lo tanto, hagas las tonterías que hagas, si vas a adulterar, si vas a fornicar, si te vas a drogar, si vas a hacer todo tipo de maldades, si les robas a los demás como Judas que andaba de avaro y andaba robándose las ofrendas, no hay problema. La salvación no se pierde. Tú finge y tú quédate así como que no pasa nada y no hay problema. Por incredulidad, Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí le está hablando a los hermanos y te dice hermanos, o sea, por lo tanto había una fe y un caminar con Dios, pero guárdate de que no seas incrédulo y te apartes. Por lo tanto, se puede perder por incredulidad la salvación. Por regresar a la vida pasada con desvíos según nuestras propias concupiscencias o tendencias personales. Segunda de Pedro 2, versos 20 al 21, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, no haber conocido el camino de la justicia, disculpa, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí está hablando de personas que habían sido salvos porque dice, se escaparon de las contaminaciones del mundo y no hay manera de escaparte que no sea con la gracia de Jesús. Pero juguetearon y se les hizo poca cosa tener algo tan grande como la salvación. Fueron ligeros, se enredaron, fueron vencidos. Anduvieron ahí jugueteando con tonterías. Y vinieron a una situación peor. Mejor les hubiera sido no haberse restaurado. Porque ahora tienen más culpa. Descuidaron un regalo enorme y se volvieron a una miseria atrás. Por no perseverar, una advertencia de Cristo, Mateo 24, versos 12 al 13, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y está hablando del tiempo final. Mateo 24 son las señales del fin. Y en especial va a haber un montón de maldad, como hay el día de hoy. Como ahora puedes encontrar muchas cosas y muchas grandes maldades, grandes egoísmos, grandes desvíos. Y se está multiplicando cada vez. Es facilísimo acceder al pecado. ¿Y qué pasa? Que empieces a ver el panorama, que empieces a ver cómo están las cosas, que empieces a ver toda la pornografía que hay, que empieces a ver toda la maldad multiplicada, que antes no era tan fácil ver a una mujer desnuda, a un hombre desnudo. Ahora en el internet, ahí la gente bobeando en el teléfono, se pone a ver pornografía. Antes no era así. Pero el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Mas el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. No es el que una vez hizo el acepta a Cristo. No, no dice el que acepta a Cristo. Es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si no te mantienes con Cristo, te vas a caer. Por lo tanto, el que se separa de Cristo se pierde. Juan 15, versos 5 al 6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La vid es la planta de donde salen las uvas. Y dice que Jesús es la planta y que nosotros somos como una ramita de la planta de donde salen las uvas, un pedacito de un árbol que si tú le arrancas una rama y la pones afuera del árbol, se seca. No tiene manera la rama de vivir por sí misma. Su única esperanza es quedarse pegada al árbol, porque cuando tú arrancas una rama y la pones ahí, aunque la trates de sembrar, aunque hagas algo, no puede vivir por sí misma. No tiene raíz, no tiene toda la estructura que tiene una planta completa. Se seca. Así somos los seres humanos. Somos ramas. Y si te separas de la vid, de Dios, que es el que te da esa savia, el que te puede nutrir, el que te puede mantener, te secas. Y dice Jesús, y los recogen y los echan al fuego y arden. Que está hablando de lo que va a terminar pasando con una persona perdida en el infierno por no haber permanecido con él. Por lo tanto, ¿qué hace? Te advierte para que no te pase. No te alejes. ¿Cuál es la razón de la confusión? Porque a pesar de que es tan claro la Biblia, la gente se desvía y está súper popular esa creencia de que no, acepta a Cristo y ya. Es la gracia barata. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que las promesas en la Biblia están condicionadas. Y utilizan pasajes para decir que la salvación no se pierde, que están condicionados. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que fuimos sellados para la redención, en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios te da un sello. Por lo tanto, que tú que tienes un sello, si tienes la salvación, te está sellado. Tienes una marca de Dios. Está sellado. Cuida tu sello. Cuida tu sello. Es una promesa muy grande. Cuídalo. ¿Qué hacemos cuando tenemos algo que vale la pena? Cuando vamos al banco y sacas dinero y traes la cartera llena, tratas de que alguien te acompañe, no andas descuidadamente, no andas sacando la cartera en el camión para que todo el mundo vea, no andas haciendo eso, lo cuidas porque valoras la quincena o valoras el dinero que sacaste del banco. Si así lo haces con tu trabajo de 15 días o de una semana o de lo que sea, no vale más la salvación. No contristes al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios ve tu vida ligera, porque Dios ve cuando empiezas a ser ligero y superficial y te vas a otras cosas y estás evadido en ligerezas. Tú tienes un sello. Cuídalo. Entonces, Dios te da el Espíritu, Dios te da la gracia, pero te queda a ti y a mí cuidar todo eso. Jesús dijo que no habría condenación, otra promesa. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Y es una promesa muy grande, no va a haber condenación. Pasaste de la muerte a la vida, qué bendición tan grande. Pero esa promesa está condicionada. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Hay que mantenernos oyendo y mantenernos creyendo. Y si nos mantenemos oyendo y creyendo, entonces vamos a tener vida eterna y vamos a no ir a condenación y vamos a mantenernos en ese paso de la muerte a la vida. Pero necesitas hacer tu parte. No es una conchudez de decir, no, ya, no hago nada, sino que fácil la vida, ¿no? Ya nomás llego, acepto a Cristo, una oración de 2 minutos, digo que creo y ya. Pero eso es una mentira. Así no es en la Biblia. No puedes caer, otra promesa, porque Cristo te puede guardar sin mancha.
Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjate cómo te presenta un Cristo lleno de amor. Cristo va a estar lleno de gloria, lleno de gran alegría cuando te meta en el cielo y estés ahí en gloria con Él. Te desea, te anhela y va a estar bien contento. Y es poderoso para guardarte sin caída. No puedes caer si estás con Él y te agarras de su poder. Y sí, es una grandísima promesa. Pero ¿y si tú lo dejas? ¿Y si te apartas tú? ¿Y si te cortas como la rama que te alejas? Si te dicen Cristo es poderoso y tú en vez de confiar en Cristo, confías, no, ya, en el rito que te dijeron de que, no, ya acepté a Cristo y ya, eso no es confiar en Cristo, es confiar en un rito que te dijo alguien. Te terminas cayendo. Hay que ir a Cristo, hay que ir a beber de su poder, hay que estar con Él y hay que caminar sin mancha, sin caída. Otros dicen, no hay nada más fuerte que Dios. Por lo tanto, nada te puede quitar la salvación. Romanos 8, versos 38 al 39. Seguimos viendo promesas. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en el amor de Dios, nada te puede separar del amor de Dios. No hay nada, no hay muerto, no hay demonio, no hay ángel, no hay principados, aunque venga medio infierno y esté tratándote de jalar. No hay potestad, no hay autoridad, no hay Abadón, ni demonio, ni diablo, ni nada, ni habrá tampoco en el futuro, ni en el pasado, ni importa si es alto, si es profundo. No hay ninguna cosa creada que pueda separarte del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Qué te puede separar? Tu libertad, que tú te quieras ir. Aquí no excluye al ser humano. Que tú desprecies el amor, que tú no quieras caminar con Él, que tú te quieras separar. Si no te quieres separar y quieres estar con Él, nadie le va a ganar a Dios. Pero ¿qué tal si te vuelves arrogante y no caminas con Él? Te vas a caer. Entonces todas estas promesas son grandes bendiciones para que caminemos y no caigamos. Pero hay que cumplir nuestra parte. Otra más, no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y te dice, no hay ninguna condenación, sí, pero hay que cumplir lo que dice esa promesa, estar en Cristo Jesús. Entonces hay que estar en Cristo Jesús, caminar con el Salvador, andar con Él, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Guardar el sello que Él nos dio, el sello espiritual. No andar conforme a la carne. Ay, hoy tengo flojera, no voy a trabajar. Ay, hoy tengo ganas, voy a fornicar. Ay, hoy me siento deprimido, me voy a emborrachar. Ay, eso es andar en la carne. Si hacemos nuestra parte, no habrá condenación. Entonces la gran confusión se da porque la gente no entiende que las promesas, que hay muchísimas en la Biblia, son condicionadas. No se te olvide esto. Las promesas en la Biblia son condicionadas. Tienen condiciones. El actuar puede ser para bien o para mal de parte de Dios y depende de qué haga el ser humano. Jeremías 18, versos 7 al 9. Vamos a entenderlo. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Fíjate que a todo el mundo le aplica. Pueblos y reinos para arrancar y derribar y destruir. Ahí viene un juicio. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Fíjate qué grande es la gracia de Dios. Y cuando viene el juicio, qué grande es el juicio de Dios. En un instante puede venir Él y arrancar, derribar, destruir. Ve a Sodoma y a Gomorra, cuando les cayó fuego del cielo, se esfumaron rapidito, ni pudieron salir huyendo. En un instante. Pero si la gente se arrepiente, si la gente no quiere seguir en sus maldades, entonces Dios en un instante edifica y planta y bendice. Envía lluvia, envía gracia, envía favor, envía bendición.
cambia por completo. No solamente los juicios, sino también las bendiciones de Dios están condicionadas. Deuteronomio 28, versos 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Están lleno de bendiciones y te dice muchas bendiciones. Vas a ser bendito tu entrar, tu salir, en el campo, en la ciudad. Va a ser bendito tu vientre, tu familia, tu casa, tu trabajo, todo. Y te van a perseguir esas bendiciones. Pero ¿qué tienes que hacer? Oír la voz de Dios. Permanecer en Él. Hacer tu parte. Dios pone las opciones delante del ser humano y explica que va a actuar según la elección del ser humano. No es el determinismo calvinista de que ya somos personajes de un libro de Dios y no haces nada y no eres responsable de nada y eres una víctima de Dios. No, eres responsable de tus actos y eres responsable de tomar o no la gracia de Dios. Deuteronomio 30, versos 15 al 18 dice: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿De quién dependía? De ellos. ¿Quieres caminar conmigo? Ven. Ámame, anda en mis caminos, guarda los mandamientos, guarda mis estatutos y vas a ser multiplicado y yo te voy a bendecir y yo te voy a ayudar. Y hubo generaciones que hicieron eso y les fue muy bien. Pero si te apartas y te extravías y te vas tras las cosas del mundo y tras dioses ajenos y les sirves, vas a perecer. Y hubo generaciones que también perecieron muchos. ¿De quién es la culpa? Del hombre. Dios da a todos la posibilidad. Y depende de que nosotros la elijamos o no. Aún Dios anuló promesas que estaban firmes por la desobediencia y por lo tanto se prueba que son condicionadas. Primera de Samuel 13, versos 13 y 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí está hablando Dios al primer rey en Israel, que se llamaba Saúl, y Dios lo puso. Incluso lo usó poderosamente para defender una ciudad que un perverso quería que se sacaran un ojo y hacer muchas maldades, y Dios lo usó. Y iba a tener como una ceremonia, como un momento en el que iban a sacrificar a Dios, iban a darle gracias, iban a estar con él, y el rey lo quiso hacer como le dio la gana, no a la manera correcta de Dios, sino como él quería, a su manera, sin esperar en Dios. Y Dios lo quitó y trajo a otro que fue David. Y el profeta le reprende y le dice: locamente has hecho. ¿Cómo se te ocurre haber caminado basándote en tus percepciones y en tus ideas y no en las de Dios? No puedes ser líder de la nación así. O caminas dejándote guiar por Dios, o si vas a hacer las cosas a tu manera, ya Dios puso otro que sea rey en tu lugar. Entonces tenía la promesa, tenía el llamado, tenía la autoridad porque Dios se la había dado y Dios se la quitó. Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿De qué depende? De que tomes tu papel. Las promesas se deben de guardar, aun cuando nos implique sufrir. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12 dice: palabra de fiel es esta. Fíjate bien, fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Aquí te está diciendo todo. Debemos estar dispuestos a amar a Dios hasta las últimas, aún hasta ser muertos. Y vamos a vivir con Él. Como Cristo resucitó, tú también vas a ser resucitado. Y si sufrimos, también vamos a reinar. Pero si le negáremos, si no quieres ya esforzarte, si quieres llevártela tranquila, si agarras una doctrina de demonios, no, una vez salvo, siempre salvo, hermanito, ya.
el Señor sabrá, ándale pues, Él te va a negar, porque tú con tus hechos lo negaste. Y porque eso no sirve. Si no tomas tu cruz, como dijo Jesús, cada día, no puedes seguir en pos de Él. Ahora fíjate bien, el asunto es tan serio, y esto no les va a gustar a algunos, pero la Biblia lo dice. Que la Biblia no solamente dice que puedes perder tu salvación, sino incluso dice que la puedes perder y llegar a un punto donde ya no la puedas volver a tener. O sea, la puedes perder para siempre. Y no me refiero a que la pierdas y te mueras, como Judas, sino me refiero a que la pierdas y que llegues a tal nivel de degradación que ya no tengas manera de levantarte. Y eso se debe a que Dios no puede ser tratado como si no tuviese dignidad. Vamos a ver, Hebreos es un libro que habla de eso al respecto y lo dice 3 veces, al menos. Hebreos 10, versos 26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí te está diciendo, ya no puede haber otro sacrificio, ya lo hicieron una vez por ti. Ten cuidado, porque si conoces la verdad y la desprecias, te puedes poner en un juicio en el cual ya no exista ninguna capacidad de restauración. Y es cierto que hay pasajes, por ejemplo, el que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es cierto. Puede haber una caída, puede haber una situación de restauración, como cuando Pablo reprendió a la iglesia de los Gálatas. Oigan, se desligaron de Cristo, cayeron de la gracia, como diciendo, ahora vayan y regresen con Cristo. Pero cuando una persona recibe el conocimiento y sabes lo que tienes que hacer y es necio y empieza a despreciar a Cristo, y puede llegar una línea, que Dios sabe cuál es la línea para cada quien, en la cual te quite su gracia para siempre y te quedes nada más expuesto al juicio. Y esa idea te la repite en los versos 28 al 29, seguimos leyendo, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, cuando hay una persona que antes violaba la ley de Moisés y había pena de muerte cuando alguien violaba la ley de Moisés y se ejecutaba, te está diciendo, ¿cuánto más cuando no ofendes algo que no dijo Moisés sino Cristo? Y que tienes por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué es tener por inmunda la sangre del pacto? Que conoció la gracia, que caminó en esa gracia y que luego dice, me voy como un lavadero, agarra la sangre, dice, no, Cristo me va a perdonar otra vez y va y se revuelca en todo tipo de maldades y termina siendo afrenta al Espíritu de gracia. Contrista al Espíritu para siempre y si Él no te ayuda, no hay manera en la que regresas. Entonces ten cuidado. Y se aclara mucho en el capítulo 6, versos 4 al 6 de Hebreos. Fíjate bien. Dice, porque es imposible es de reflexionarse, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, no se refiere a una gracia barata que tuvo una persona, no se refiere a una persona que cayó en pecado después de que estuvo expuesta a un líder que ni bien predica la Biblia, no se refiere a esa gracia barata. Se refiere a una persona como la que te aclara el libro de Hebreos, que fue iluminada y gustaron el don celestial, que de Dios tuvo la salvación, el don de Dios, y que Dios le dio el sello, partícipes del Espíritu Santo, y que gustaron de la buena palabra de Dios, o sea que no tenían herejías mezcladas ni confusiones mentales. Y los poderes del siglo venidero vieron milagros y oraron por cosas que pasaron. Muchas bendiciones pasaron a esas personas y recayeron. No en una caída así de
de un tropiezo, sino una caída asquerosa, que se fueron a su mismo estado, no pueden ser renovados para arrepentimiento. No pueden crucificar de nuevo para sí mismo a Cristo exponiéndolo a vituperio. O sea, que si no tenemos cuidado y vamos caminando y teniendo muchas bendiciones de Dios, etcétera, y de repente andamos todos ligeros, pues cuídate, porque puede ser que no tengas posibilidad de restauración si no tienes cuidado. No tires todo por la borda. Camina con Dios. Y todo lo que te está diciendo la Biblia es que no es un juego esto de la salvación. No es un juego. No es una cuestión teológica, es una verdad que viene en la Biblia. Debemos de buscar con todo nuestro ser ese corazón que solo Dios puede venir y dárnoslas, y cuando Él te extiende esa salvación, cuidarla. El andar creyendo doctrinas de demonios y herejías, donde te presentan a Dios como un tirano, que solamente a algunos les da su gracia y no a todos les da su gracia, donde el hombre es una persona que no tiene responsabilidad, y no es decir, oye, tuviste la promesa y no la quisiste tomar, sino es una víctima de un Dios malo que a algunos se las da y a otros no se las da. Es totalmente errado. Y dice el Espíritu, en los tiempos finales van a apostatar de la fe oyendo a doctrinas de demonios y a engaños. Y eso está pasando el día de hoy. Los tiempos finales son los de la iglesia de la Odisea, la última iglesia de Apocalipsis, y esa iglesia es soberbia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está infladísima con tanto conocimiento, con tantas cosas, se la pasa hablando y presumiendo. Y ahora tenemos muchas cosas en la iglesia mundial, me refiero. El tiempo de la iglesia de la Odisea. Tenemos diccionarios bíblicos, tenemos acceso a internet, podemos tener cursos de teología y tenemos acceso a muchas cosas que otras generaciones no tuvieron. Pero tanto conocimiento, si no se digiere en el corazón y no hay una conversión real, no sirve de nada. La iglesia de la Odisea no tiene celo. La iglesia de la Odisea no es radical. Le gusta dormir, le gusta inflarse, le gusta creer que no necesita nada. Le gusta creer que está en la salvación y que está muy bien y no tiene cuidado. Está ciega. No se da cuenta de dónde está parada. No se da cuenta que Cristo ya no está en ella. Porque dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Ya Cristo no está dentro de la iglesia. Y así hay muchas iglesias de la Odisea en muchos lugares que Cristo no está dentro, pero todo el mundo está inflado creyendo que Cristo está ahí y que una vez salvo, siempre es salvo. Y no es así. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pon atención, ten cuidado. Camina hacia la meta y no te desvíes. Con más diligencia, échale ganas, asume tu responsabilidad. No es decir, no, yo ya hice la oración mágica, ya no hago nada. Que la iglesia tibia del tiempo final eso hace. No tiene celo, no le arde el corazón por nada. No tiene radicalidad, no tiene nada. Tiene ahí nada más engaños en la mente y doctrinas de demonios. Apostataron de la fe, alguna vez la tuvieron, pero ya la dejaron. La salvación se pierde si no tienes cuidado. Seamos como Pablo. Cuida tu alma. No vaya haciendo que tú fuiste heraldo para muchos y vengas a ser eliminado. Y si Pablo decía, yo puedo ser eliminado, ¿quiénes somos nosotros para creer que no podemos ser eliminados? Por tanto, ten cuidado y ponle atención a tu alma, porque queremos llegar todos al cielo. Pero no de una manera fingida o hipócrita, no como Judas, que anduvo escondiendo la avaricia y se robaba. Imagínate a Judas, oye Judas, ¿cuánto hay en la bolsa? Ya le había sacado un pedazote y decía menos. Mentira tras mentira, robo tras robo. No seas así. Sé franco, guárdate la hipocresía. Concluimos con una advertencia que me parece muy clara y uno de los versículos más reveladores al respecto de este tema. Romanos 11, versos 21 al 22 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y en el contexto está hablando de la nación de Israel, los que no quisieron volverse a Cristo, que vino a ellos a predicarles, y le llama ramas naturales porque ellos tenían
el Evangelio, de ellos venían los profetas, ellos venían de Moisés, ellos venían de manera natural de Abraham, eran los hijos de ellos. Nosotros no somos descendientes de ellos. Si nos vamos a ¿a dónde venimos? No venimos en lo natural de Abraham, ni venimos de Moisés, ni nada. Ellos sí venían. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que terminaron colgando a Cristo, que terminaron escogiendo a Barrabás, y no las perdonó, te dice, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es determinante este versículo. Te dice, ya hubo unos que cayeron, que tenían todo, tenían las promesas, tenían el pacto, tenían las herencias, tenían la doctrina, se reunían en la sinagoga y todo, pero vino el Salvador, lo despreciaron, prefirieron a Barrabás, se quedaron en sus pecados y sus maldades. Y Dios fue severo con ellos. ¿No fue severo con ellos? Llegaron y destruyeron Jerusalén por completo. El templo aún el día de hoy no se ha vuelto a edificar. Ya tienen miles de años los judíos sin templo. Hubo una severidad muy grande. Y te dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Dios tiene un lado severo y un lado bondadoso. ¿De qué depende? De ti y de mí. Que aprendamos a mirar cómo Dios juzga y Dios castiga. Y Dios no anda premiando al ligero, y Dios no anda con el descuidado, diciendo, así no hay problema, no. Viene y castiga. O te mantiene y te da bondad, te ayuda. Te dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nada puede vencer a Dios si estás con Él. Si estás del lado de la bondad. Pero si estás del lado de la severidad y te pones en su contra, vas a ver la severidad. La bondad máxima de Dios se va a ver en el cielo y la severidad máxima en el infierno, donde ya no haya posibilidad de ir de un lado a otro. ¿Por qué no aprovechar esto? Aprendamos estas doctrinas. Tengamos cuidado de los versículos de la Biblia. Tengamos cuidado de las doctrinas de demonios del tiempo final y de los desvíos de la gente. Hay historias muy tristes. A mí me dio mucho pesar cuando una mujer me confesó en una plática, a mí y a mi esposa, que la habían abusado. Y se metieron a la fuerza, estaba dando clases y se fue a un pueblo y llegaron, le tocaron, la forzaron, le abrieron la puerta, se metió una joven que iba a enseñar a un pueblo, virgen, que se había guardado, que era creyente. La abusaron. La dejaron toda dolorida en la alfombra con el tipo allá acostado al lado y después de eso, que la abusó ella llorando, el violador se pone a cantar alabanzas. Así se puso a cantar alabanzas. ¡Qué asqueroso! ¿Cómo puede haber un cerdo de ese tamaño que viole a una señorita, la tenga llorando al lado y se ponga a cantar alabanzas? Y eso pasa por ese tipo de doctrinas. No, pues una vez salvo, siempre salvo. ¿Puedo cantar alabanzas? No soy yo, es el demonio que me tentó. No se asuma nunca la responsabilidad. Pero por supuesto que no es salvo. Tengamos cuidado de no desviarnos a tal grado y de no aceptar engaños, como ya hay algunos que los han aceptado, sino de ir a la palabra y a la antorcha, que es la enseñanza verdadera de Dios, y caminar en base a eso, cuidar nuestra salvación como algo muy valioso, si la tienes, y si no la tienes, buscarlo, porque es algo muy valioso y tan valioso que Cristo la dio su vida por ti. Por tanto, enfócate en eso. ¿No salimos a trabajar temprano? Y nos levantamos temprano y nos preparamos para ir a ganar unos pesos en la quincena, y no es más importante ganar tu alma para el cielo. Los pesos te van a ayudar a mantenerte 15 días y a comer,
y pagar la renta por una casa que aunque la hayas pagado es temporal, porque aunque la tengas y nunca la pierdas, un día tú no la vas a poder usar y te vas a ir. Y lo único valioso es tu alma. ¿Y le das peso a tu alma? Busca tu salvación y cuídala si la tienes. Y no dejes que ninguna doctrina engañosa caiga en tu alma. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.